Ciencia 360, el programa donde tomamos en serio tus preguntas acerca de ciencia y teología. Le habla Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de Hebreo Bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y hoy estamos tomando un tema muy en serio acerca de los terremotos, si realmente son realidad, si realmente es una invención, si es casualidad. Y para eso tenemos a un geólogo. Max Laracuente nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido. Y estamos contentos de que tú estés con nosotros para hablarnos un poco más acerca de este tema que tiene que ver con estos fenómenos sísmicos, que cada vez lo vemos más frecuentes. Muchas personas recordarán culturas anteriores que cualquier fenómeno telúrico pues, lo adjudicaban a algún dios, algún significado sobrenatural y no tenían los mecanismos que tenemos hoy para realmente explicar estos fenómenos. Hoy, teniendo a Ciencia 360, viendo todos los ángulos, queremos saber qué es un terremoto. Bueno, doctor, un terremoto lo podemos definir claramente como una ruptura de la roca en la corteza terrestre o el roce entre varias de estas rocas en la misma corteza terrestre, lo cual produce unas ondas y esas ondas las podemos percibir, las podemos sentir como lo que se conoce como actividad sísmica o terremoto. Así que no se trata de que los dioses en algún momento dado se airaron contra la tierra, tenemos que estos fenómenos simplemente son parte de algún mito, sino que usted como geólogo, usted puede analizar y tiene instrumentos para poder determinar el origen y la causa de los terremotos. Claro, tenemos mucha instrumentación, tenemos tecnología moderna que podemos determinar esto. Y básicamente lo que podemos inferir de todo esto, que hay una dinámica en la tectónica de placas, hay movimiento, hay un vivir en esas placas, lo cual nos produce en el roce entre ellas este tipo de actividad que no nos gusta sentirla, pero es real en nuestro diario vivir. Se habla en el campo de la geología acerca del rebote elástico. ¿De qué se trata? La teoría del rebote elástico es lo que nos da la base, el fundamento para poder interpretar qué ocurre en un terremoto. Vamos a verlo sencillamente. Podemos tomar un lápiz o un rubber band, lo podemos estirar, lo podemos pandear, hasta el momento donde ellos quiebran. Cuando quiebran, el sonido que usted puede escuchar es básicamente la liberación de esa energía y en los extremos de su mano usted puede sentir algún tipo de energía. Y esa es la teoría del rebote elástico. Transformando esto, llevándolo a la corteza terrestre, cuando hay un choque entre placas o una ruptura entre rocas, lo que hay es una liberación literalmente de energía que se propaga a través de la corteza terrestre en forma radial hacia los extremos, como cuando usted tira una piedrita en un lago. Muy bien, así que vemos el efecto de esa ruptura y lo vemos cómo se refleja en el resto del suelo que está cerca de donde el epicentro, donde esto ocurrió. ¿Qué tipos de ondas o cuál es el foco o el epicentro, ya que estoy mencionando el epicentro, el foco de esos terremotos? Mira, cuando ocurre una actividad sísmica o un terremoto literalmente, que hay esa ruptura de roca, esa liberación de energía, dentro de la corteza o la litosfera del planeta se propagan una serie de ondas. La energía que se libera de esa ruptura de roca, una de ellas se conoce como la onda primaria, que es una onda que va y tiene retroceso. Tenemos la onda secundaria, que es la onda que va y tiene retroceso, pero en ángulos de 90 grados a la onda original. Y tenemos las ondas de superficie, que son las que nosotros sentimos, las que nos ocasionan los daños y los desastres en la corteza. Ok, quiere decir que hay diferentes tipos de ondas. Sí, señor. Es más complicado de lo que yo me imaginaba, entonces. Claro. ¿Cuáles son estos tipos de ondas producidas por el terremoto? Estos tipos de ondas se producen luego de la actividad sísmica y usted puede sentir, y la más dañina obviamente es la onda de superficie, la onda de cuerpo, como le llamamos en otra terminología científica, y ella se propaga y tú puedes sentir todo este daño a través de la corteza terrestre. La primaria obviamente es la primera que entra y se puede registrar luego de una actividad sísmica o durante el proceso de la actividad sísmica. La secundaria es la segunda ráfaga, el segundo disparo que se siente cuando viene el retorno de la onda. En este caso nosotros queremos dejar el tema de los tsunamis para otra ocasión, pero sí en efecto tiene relación con esta primera onda, ¿sería entonces? Sí, señor. El efecto de tsunami es básicamente el mismo principio del terremoto, la diferencia es que ocurre en el suelo oceánico y es que hay una ruptura de roca en el suelo oceánico, pero tiene que tener unas características en específico. Una profundidad de rotura no menos de unos aproximados 16 kilómetros aproximadamente, y tiene que haber ocurrido una magnitud de movimiento sísmico aproximadamente sobre 6.5 en la escala Richter. En este caso tenemos que esa fisura se expande
el agua penetra, y tengo entendido, usted me explica más porque lo mío es arqueología, tenemos que se unen nuevamente estas cuerpos de tierra o de roca, y entonces eso es lo que provoca esta ola gigantesca. Básicamente ese es el principio. La onda que se genera durante el movimiento de esas placas o esa rotura de la roca, básicamente genera una onda que se transmite hacia el agua, levantando este cuerpo de agua inmenso que puede medir hasta unos 20, 30 pies de altura, el cual eventualmente va a golpear la orilla o parte del continente. Quiere decir que antes de esa ola gigantesca tiene que haberse reflejado por estas ondas iniciales algo de movimiento en el misma agua antes que llegue, y por esa razón los avisos son efectivos, entiendo. Sí, señora. Hay unos avisos que ocurren cuando ocurre este tipo de actividad. Las entidades capacitadas para determinar lo que está ocurriendo pueden definir rápido dónde ocurrió el epicentro, a qué distancia está de la corteza del suelo oceánico, y entonces envía un aviso repentino a las autoridades pertinentes para que den la alerta a la comunidad para que se protejan, se puedan salvar sobre el inminente golpe de esta ola de agua, ¿no? Pero quiero recordarte algo, no necesariamente cuando ocurre un terremoto ocurre un tsunami o un maremoto, como le decimos en el burgo, ¿no?, del pueblo, pero sí cuando ocurre un tsunami es porque ocurrió un terremoto. Muy bien, eso es importante destacarlo. Pero hablando de los fenómenos cuando son solamente en la tierra y no tenemos involucrado agua, no hay ese tipo de aviso. No hay ese tipo de aviso, lamentablemente no tenemos todavía la tecnología posiblemente que nos pueda indicar la ocurrencia de una actividad sísmica. Sí podemos, a través de metodología histórica, a través de probabilidades y el estudio geológico del movimiento de la corteza terrestre, podemos hacer unas aproximaciones. Tenemos el ejemplo del caso de Haití. Un geólogo estuvo trabajando sobre la probabilidad de que ocurriera una actividad sísmica en la falla de San Andresillo. ¿Y qué ocurrió? Pudo predecir la magnitud del terremoto, y una vez la pudo predecir, pudo preparar un escrito científico y pudo darle la voz de alerta a las entidades administrativas del pueblo de Haití para que ellos pudieran prepararse. Lo que no pudo predecir era exactamente cuándo iba a ocurrir. Impresionante. Estas ondas entonces se propagan, usted menciona diferentes direcciones una vez ocurre este movimiento sísmico. Correcto. Muy bien. ¿Y dónde se originan los terremotos? Usualmente hemos encontrado evidencia científica muy real, muy reciente, que nos dice que toda esta actividad sísmica ocurre en 3 lugares específicos. Uno, entre la colisión de placas, cuando hay divergencia, y cuando hay convergencia. Tenemos también cuando hay actividad volcánica, cuando hay un volcán que está en erupción. Esto produce algún tipo de actividad de onda que podemos interpretarla como terremotos, aunque no necesariamente, o earthquake, o no necesariamente podemos llamarlo de esa manera porque hay un roce de placa, pero es por la combustión que se está generando dentro de la cámara del volcán. Y podemos también tener este tipo de actividad debido a la parte humana, lo que llamaríamos las explosiones o las implosiones de la corteza terrestre para hacer canteras, quarries y este tipo de cosas. Muy bien, así que tenemos esas 3 fuentes. Puede ser por el movimiento de las placas, y tenemos algunas placas que son muy activas. Tal vez me podrías mencionar algunas de las más activas que tenemos en el mundo y más emocionantes en ese sentido. Pues mira, tenemos la placa del Pacífico interactuando con la placa de Norteamérica. Tenemos la placa del Caribe, que es interactuando el norte de Puerto Rico, la República Dominicana o la Española y Cuba, toda esa área, con relación a la placa de Norteamérica. Son placas que están muy activas, que están todos los días teniendo actividad telúrica o sísmica. Todos los días. Todos los días. Podemos hablar de la estadística del caso donde yo practico mi geología, que es en la isla de Puerto Rico, donde básicamente tenemos actividad sísmica cada 20 segundos. Cada 20 cada segundos. 20 segundos. Muy bien, muy bien. En el caso, la que mencionas en el Pacífico, es la que está más relacionada con el estado de California. Con el estado de California. Esa es una falla que está, un choque entre la plataforma o placa del Pacífico con Norteamérica, donde le conocemos como un left lateral, que es un roce de placas en forma lateral, que produce actividad sísmica. En el caso de la
afroarábica, sirio-afroarábica, tenemos que también, a través de la historia, específicamente la historia bíblica, tenemos varios relatos que nos hablan acerca de terremotos o actividad sísmica allá, y también vemos la evidencia en ciudades que han colapsado y podemos datar específicamente esos eventos en base a los registros, a los anales que tenemos sobre esos terremotos. Y tal vez los lectores de la Biblia pueden hacer referencia o pueden ver algunas de esas historias que se relacionan a terremotos y que nosotros las hemos podido evidenciar como arqueólogos, ver, y es gracias a esas placas tan activas que van corriendo desde lo que hoy conocemos como Turquía, de esa parte por Siria y bajando hasta África, lo cual es una de esas placas o esos roces bastante activos. Fíjate, es interesante saber y entender que para conocer el presente hay que conocer el pasado. Y quizás para ese entonces, en ese pasado, no teníamos algunos registros científicos o información cómo documentar científicamente lo que estaba ocurriendo en la corteza terrestre, lo que estaba ocurriendo. Pero obviamente con la historia podemos recrear, podemos traer al presente lo que ocurrió en ese pasado. Y si podemos entender el comportamiento del choque y la interacción entre esas placas, en el presente podemos pensar y podemos interpolar que en el pasado ocurrió y podemos entonces atarlos a eventos, destrucciones y registros históricos de lo que ocurrió telúricamente en un pasado en uno de estos continentes. La otra fuente, mencionabas, son los volcanes. Sí, señor. Y en este caso tenemos, por lo menos la parte que yo más conozco, esta parte del Mediterráneo, tenemos el Vesubio con su impresionante erupción que lo que hace es sepultar bajo la ceniza. Hay personas que hablan de lava, pero no, fue ceniza realmente lo que sepulta a la ciudad de Pompeya y la preserva hasta nuestros días. Después es que entonces viene la lava. Así que pudiésemos ahí sí ver una serie de esos terremotos que sí serían predecibles, claro. Si no me equivoco. Tenemos que comienzan a haber ciertos movimientos. Ya el volcán comienza su chimenea, comienza a expedir humo, comienzan las erupciones y eso sería una noticia de tú debes moverte pronto. Definitivamente. Mira, cuando ocurre esa combustión en la cámara del volcán, comienza obviamente el exhaust o la chimenea a botar esos primeros vestigios de que algo está ocurriendo allá abajo en la corteza, en la cámara. Y la otra evidencia, no solamente porque salga el humo y algunos materiales piroclásticos que salgan al ambiente o al exterior, sino que podemos comenzar a sentir algún movimiento en la corteza. Puedo refrescar y traer a la memoria el caso del volcán Santa Elena. Muy bien, más reciente. Muy reciente. Muchas de las personas en la comunidad comenzaron a sentir estos temblores o estos microsismos o estos pequeños movimientos telúricos. No está asociado a un roce o movimiento de placas literalmente como conocemos o la dinámica de placas, pero sí estaba asociado a la combustión interna de ese volcán. Se le hizo las diferentes advertencias, mira, va a ocurrir un efecto volcánico, vamos a tener un desastre volcánico, así que la evidencia científica es que tenemos unos exhaust y tenemos algunos materiales piroclásticos, además de esos pequeños temblores que puedes sentir. Así que la comunidad estaba advertida y más adelante cuando explota tenemos una explosión impresionante. Definitivo. Es impresionante. Vemos que los efectos fueron más allá de lo que nosotros hemos visto en las explosiones atómicas y demás. Un daño ambiental. Un daño ambiental y se reflejó en terremotos que afectaron a toda el área. Lo mismo hemos visto recientemente en Islandia, en Montserrat, aquí en la zona del Caribe. Claro. Yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y ver el volcán del Arenal. Impresionante. Toda la noche yo con mis niños viendo desde el cuarto tenía toda una pared en cristal y ver toda la noche el volcán haciendo sus erupciones, bajando lava y me decían los locales que ellos estaban contentos mientras el volcán está activo, que este es el único volcán activo en Centroamérica, pues no hay problemas. Cuando se aguanta la actividad significa que hay, como diríamos, un tapón, un corcho, y entonces es que vendría esa energía que tú estás mencionando, la magma seguiría acumulándose, y entonces cuando haga erupción, que la lava
va a salir, que ha estado aprisionada, pues entonces tendremos un movimiento telúrico. Correcto, es una explosión abrupta que obviamente empieza a datar la información de que va a ocurrir con la actividad sísmica. Y en este caso, entonces, en el caso de este tipo de volcán, es cuando deja de humear, cuando Claro. deja de botar lava, de expedir lava, que entonces es que hay que preocuparnos. Mira, lo que ocurre es que se genera una serie de combustión, se levanta una serie de presiones en ese chamber y al no tener una forma como liberarse, va generando ese tipo de actividad hasta que realmente ocurre la implosión. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿se pueden predecir? Yo insisto en esto. ¿Será que es posible predecir los terremotos y nosotros poder determinar para poder prepararnos? Es una pregunta un poquito controversial. Hay un elemento científico que te puede asegurar que sí, y hay otro elemento científico, otra escuela científica que te puede asegurar que es un poquito difícil predecir. Lo que somos estudiosos de este tipo de fenómenos, que nos dedicamos a trabajar todos los días con él, podemos interpretar que a través de información histórica podemos hacer, o probabilística, podemos hacer una predicción. Una inferencia, pero no podemos llegar a una precisión sobre lo que va a ocurrir. Pero sí tenemos una evidencia clara, los movimientos de las placas tectónicas. Como te dije ahorita, en el caso de Haití específicamente, este geólogo de los Estados Unidos estuvo trabajando y estudiando toda la información probabilística que tenía sobre el movimiento de esa placa, hasta que pudo preparar un escrito y presentarlo. Le pudo decir a la comunidad, oye, va a ocurrir la actividad sísmica, lo que no te puedo decir exactamente cuándo va a ocurrir. Él pudo acertar hasta la magnitud del movimiento sísmico, pero no cuándo iba a ocurrir. Cuando hablas de magnitud, yo quiero que nuestros amigos televidentes pues tengan una idea más clara. ¿Cómo entonces es que se mide el efecto de los terremotos? ¿Cómo es que realmente lo cuantificamos? Mira, esto lleva un poco más de historia. En un pasado, muchos años atrás, los chinos y los japoneses comenzaron a experimentar este tipo de fenómeno y querían determinar exactamente cómo cuantificarlo, cómo medirlo, cómo saber exactamente qué ocurrió y a la magnitud que ocurrió. Ellos comenzaron a improvisar cierto tipo de metodología, crearon unas vasijas de barro, tenían unos dragoncitos que decantaban líquido o fluido que estaba en la vasija, en este caso era vino, y de acuerdo al movimiento en los ejes de la corteza terrestre, y decantaba el vino, sabían en qué dirección, si fue de norte a sur, este a oeste. Pero todavía no tenían una cuantificación a qué nivel. No es lo mismo un terremoto ligero que un terremoto de gran intensidad que dure 2 segundos, 3 segundos, 20 segundos. La destrucción es masiva. Y esto le dio paso a empezar la investigación de cómo desarrollarlo. En un pasado, un amigo científico conocido como Carl Richter determinó exactamente un procedimiento matemático logarítmico para poder desarrollar exactamente cómo se podía medir. Y él preparó una escala logarítmica. Y esa escala logarítmica, desde el 1 hasta el 9, nos dice la magnitud de la intensidad de cada terremoto. Pero teníamos una forma de intensidad, que era la escala Mercalli, que era del 1 al 12, de acuerdo a los daños que se podían percibir en la corteza terrestre. Entonces vemos que una de ellas determina la intensidad y también en este caso por instrumentos sabemos la dirección, Correcto. como lo querían hacer los chinos y los japoneses, intensidad y dirección, pero tenemos otra escala que nos habla acerca de los efectos de destrucción. Correcto. Esas dos escalas se conocen como... La escala Mercalli, que es la de daños, y la escala Richter, que es la logarítmica científica. Entonces cuando escuchamos el reporte de un terremoto, usualmente se refieren a una de las dos escalas. A la escala Richter. La Richter usualmente. Y la otra usualmente se utiliza solamente para determinar, y eso me imagino que se alterará de acuerdo a las zonas urbanas, en cuanto a lo que esté cerca del epicentro, ¿verdad? Claro, mira, podemos, por ejemplo, podemos ir al terremoto de 1918 aquí en Puerto Rico, en la costa noroeste de Puerto Rico. No teníamos instrumentación científica que nos dijera exactamente que fue 7.5 en la escala Richter, o 6.8 o 7. Pero al tener la cronología y eventos y datos de destrucción que hubo en esa época, se podía inferir entonces a qué magnitud podía llegar. Ahí está la relación entre ambas. Correcto. Que la primera tiene que ser determinada por instrumentos. Básicamente. De una manera científica y física. La otra lo que hace es mirar los efectos y entonces inferir sobre lo que estos, la intensidad de lo que un instrumento hubiese determinado. Correcto. La escala 1 de la Mercalli, básicamente tú no sientes nada, no hay daños, es imperceptible,
para el humano, pero se registra en la escala Richter. Pero, por ejemplo, escala 12, estamos hablando de un terremoto magnitud 8 en la escala Richter. Muy bien, así que de esa manera nosotros podemos hacer la diferencia entre una o de los dos reportes. En Correcto. este caso vemos los mayores daños son en el epicentro. No necesariamente. En el epicentro es el punto donde ocurre la ruptura o el choque de la roca. Muy bien. El foco básicamente es donde se refleja a 90 grados en la superficie de la corteza. Y esa onda de cuerpo o onda de superficie es la que nos provoca los daños. Quiere decir que a pesar de que tengamos un epicentro en algún lugar en específico, pudiésemos tener lejos efectos mayores a los que estuvieron entonces donde se originó, donde hubo el choque tectónico. Es correcto. Muy bien. Podemos decir que los terremotos, cuando los presentamos en el contexto de la Biblia nos habla acerca de que los terremotos se acelerarían en los últimos días. Nosotros tenemos registros bastante fidedignos acerca de los terremotos durante los últimos 2000 años. Claro está, durante los últimos años han sido más detallados esos anales, pero el conocimiento, el dominio de la escritura lo tenemos hace ya unos 3500 años y por tal razón pues desde los sumerios ya tenemos algunos registros y diferentes culturas fueron registrando eventos y los correlacionamos. A veces que tenemos la descripción egipcia y la descripción cananea, específicamente en esta falla, la siroafricana, Claro, que mencioné hace un momento, y nosotros podemos hacer una correlación entre ambos relatos para nosotros poder identificarlos. Claro. ¿Qué podemos decir en cuanto a la intensidad y cantidad de terremotos? Según la Biblia, ellos se acelerarían durante los últimos días, o así llamados últimos días, según lo presenta Jesús de Nazaret en Mateo 24. Pero hemos visto, usted como geólogo ha podido ver que hay sí una correlación entre mayor cantidad de terremotos y mayor intensidad durante los últimos siglos y las últimas décadas. Mira, es evidente y científicamente probado de que hay dinámica de placas y que la actividad sísmica está ocurriendo continuamente. Pero es tan cierto que en los últimos años se ha venido incrementando esta frecuencia de actividad sísmica en la corteza terrestre. Nuestra Biblia claramente indica, como tú bien has dicho, de que estos últimos días esto se incrementará. Y nos está diciendo que son las señales del fin. Definitivamente se ha incrementado últimamente por las razones científicas que sean, ya sea porque el hombre ha trastocado nuestro sistema, ha dañado ecológicamente nuestro planeta, una serie de efectos causados por el hombre, como yo digo, un proceso mecánico que el hombre ha ido deformando nuestra Tierra, los cuales han incrementado todo este efecto de actividad sísmica, lo cual confirma y nos dice básicamente que las escrituras están a punto de cumplirse o se están cumpliendo. Entonces vemos que en las culturas anteriores se asociaba el terremoto con que los dioses estaban enojados, con que algún tipo de rito no se llevó a cabo de la manera correcta. Pero le pregunto, ¿usted considera que los terremotos realmente son un castigo de Dios? No, los terremotos no son castigo de Dios. Fíjate que Dios es un Dios de amor. Para mí, como científico, te puedo decir que esto es una señal que nos está diciendo que nuestros días se están acortando, nuestros días se están acabando. Los terremotos no es que los dioses están enfurecidos, no es que estamos pagando algo que hicimos en un pasado, meramente es una demostración, es un resurgir de nuestro planeta, nuestro sistema, que es un efecto y causa de nuestra actividad aquí en la Tierra, cómo cada día hemos ido cambiando, hemos modificado, hemos afectado la dinámica del complejo terráqueo como tal. Así que nosotros pudiésemos, viendo desde el aspecto teológico, añadiendo un poquito en el aspecto teológico, que hay varias razones para un terremoto. Nosotros pudiésemos decir que son resultados naturales, naturalistas. La explicación de los volcanes, actividad volcánica o actividad sísmica en base a las placas tectónicas, es parte de la dinámica de lo que ocurre en esta Tierra. Es un mundo post-caída y los efectos son naturales, parte de lo que ocurre en este mundo post-caída. Coincido totalmente, esto es un efecto, un resultado a nuestra actividad en un pasado. Como hemos ido deteriorando nuestro sistema, hemos ido causando daño a nuestro sistema. Pero ahí estás añadiendo una segunda razón. La segunda razón sería que entonces el ser humano también ha acelerado o causado que algunos de estos fenómenos se lleven a cabo.
Definitivamente. Así que tenemos primera razón, son procesos naturales. Segunda razón, pudiésemos hablar acerca de la actividad humana y cómo esto ha afectado a las mismas. Pudiésemos añadir una tercera razón si utilizamos la Biblia como marco de referencia. Vemos en la Biblia que se habla acerca de un enemigo o se habla acerca de un autor del mal. En este caso se identifica con Satanás. Correcto. Satanás no tiene la capacidad de ser el rey de este mundo o el gobernador de este mundo. Sin embargo, sí vemos en algunas ocasiones que Dios le permite a Satanás que lleve a cabo actividades que van en contra de la salud o el bienestar de los seres humanos. Así que pudiésemos entonces también inferir que algunas actividades sísmicas son causadas o son aceleradas o son permitidas o son incrementadas o producto de actividad satánica o del enemigo de las almas. Y en cuarto lugar, nosotros pudiésemos también hablar de algunos pasajes. El libro de Amós, el libro de Joel, nos habla acerca de pasajes relacionados a actividades sísmicas. Recientemente estuve investigando bastante acerca de los terremotos en los profetas menores. Me parece un tema fascinante. Y vemos que Dios interviene, que él activamente, incluso cuando se habla acerca del libro de Apocalipsis, se habla acerca de este gran terremoto del año 1798, cuando hablamos acerca del terremoto de Lisboa, y marca, es parte de ese cuadro profético en el cual Dios interviene directamente para ejercer esta fuerza telúrica en cumplimiento alguna de sus profecías, ya sea por un juicio divino o sea para marcar un momento dado en que se tiene que llevar a cabo algún capítulo de la historia sagrada. Sin embargo, lo cual nosotros no podemos determinar, y ahí tenemos que quitar las sandalias de nuestros pies como teólogos y como científicos, es determinar cuál de las cuatro es el terremoto que nos ocurrió hace 6 meses, 6 semanas o que ha de ocurrir. Y ahí es donde, Max, yo me siento muy incómodo, sumamente incómodo y al punto de ofendido, cuando hay personas que tratan de identificar estos cuatro. En el caso de Haití, insultantemente hablar de que esto es por esta razón, un castigo de Dios, lo cual yo lo considero una abominación en cuanto a lo que la Biblia presenta, como tú has mencionado, un Dios de amor, y el hecho de que Él pueda utilizarlo en ciertos momentos dados, no nos da a nosotros la libertad de tratar de juzgar o determinar que así sea. Pero te agradezco que nos haya dado más detalles de lo cual nosotros hemos estado estudiando, lo hemos visto en las Escrituras, y ahora nosotros podemos verlo a través de otro lente. Nosotros no podemos juzgar, mis amigos, en cuanto a por qué han sucedido estos fenómenos, pero sí podemos estar seguros de algo, es de que tenemos un Dios de amor que cuida de cada uno de nosotros, que se preocupa por ti, que en cualquier circunstancia ha de cuidarte. Que Dios te bendiga.